Tenemos 1356 gramos de plomo, los cuales ocupan un volumen de 120 centímetros cúbicos, y lo que queremos es encontrar su densidad. Además, aquí nos piden expresar el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para determinar lo que nos están pidiendo, primero vamos a escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es la masa del plomo, que es de 1356 gramos. Y también lo que nos indican es el volumen de esta sustancia, que es igual a 120 centímetros cúbicos. Y en base a esto queremos encontrar la densidad del plomo. Y para esto, pues vamos a utilizar la siguiente expresión, que nos dice que la densidad de una sustancia va a ser igual a la masa de la sustancia entre el volumen que ocupa. Y si observan, en este caso ya conocemos la masa y el volumen. Por lo tanto, para encontrar la densidad del plomo, pues directamente podemos sustituir en esta expresión. Pero antes de comenzar a realizar esto, primero recordemos que las unidades más comunes en las cuales se expresa la densidad es el gramo entre centímetro cúbico, el gramo entre mililitro y también el kilogramo entre metro cúbico. Y en este caso en particular nos están pidiendo expresar el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Pero si observan, nosotros tenemos la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Entonces aquí lo que podríamos hacer primero es realizar la conversión de gramos a kilogramos y de centímetros cúbicos a metros cúbicos y después calcular esta cantidad. Pero yo no lo voy a hacer de esta manera. Yo directamente con estas unidades voy a obtener la densidad y después de realizar esto voy a convertir los gramos sobre centímetros cúbicos que me van a quedar a kilogramos sobre metro cúbico. Igual recuerden que lo pueden hacer como más les guste o como más se les facilite, al final vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, entonces, sustituyendo directamente en esta expresión, tenemos que la densidad va a ser igual a la masa, que es de 1356 gramos, entre el volumen, que es igual a 120 centímetros cúbicos. Pero 1356 entre 120 nos da como resultado 11.3, y nos quedan las unidades gramo entre centímetro cúbico. Y ya que tenemos esto, lo que voy a hacer a continuación es pasar de gramo entre centímetro cúbico a kilogramo entre metro cúbico. Y para eso recordemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Y por otro lado, un metro cúbico equivale a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Recuerden que este número escrito en notación científica significa un 1 seguido de 6 ceros. Entonces también lo pueden escribir de esa manera. Y a continuación vamos a dibujar 3 columnas. Y en la primera voy a escribir la cantidad que quiero convertir, es decir, 11.3 gramos entre centímetro cúbico. Y en la segunda voy a escribir ya sea la primera o la segunda igualdad. Bueno, pues yo voy a comenzar escribiendo la primera igualdad. Y para eso observemos que en la parte de arriba de la primera columna nos aparecen gramos. Por lo tanto, eso significa que en la parte de abajo de la segunda columna debo de escribir los gramos que nos aparecen en esta igualdad, es decir, 1000 gramos. Y en la parte de arriba su equivalencia en kilogramos, que son 1 kilogramo. Y con esto, si observan, se simplifica esta unidad. Y a continuación voy a convertir los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces para eso observemos que las unidades centímetros cúbicos se encuentran en la parte de abajo de la primera columna. Por lo tanto, eso significa que los centímetros cúbicos que nos aparecen en esta igualdad los voy a escribir en la parte de arriba de la tercera columna, es decir, 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos, y en la parte de abajo su equivalencia en metros cúbicos. Y con esto se simplifican los centímetros cúbicos. Y a continuación vamos a realizar las operaciones. Recuerden que vamos a multiplicar todo lo de arriba y todo lo de abajo. Entonces en la parte de arriba tenemos 11.3 por 1 kilogramo por 1 por 10 a la 6. Y recuerden aquí que 1 por 10 a la 6 es igual a un 1 seguido de 6 ceros. Entonces al multiplicar nos da este resultado. 11.300.000 kilogramos. Y en la parte de abajo, 1000 por 1 metro cúbico es igual a 1000 metros cúbicos. Y antes de realizar esta división, primero podemos eliminar 3 ceros de la parte de arriba con 3 de la parte de abajo. Y así únicamente dividimos 11.300 kilogramos entre 1 metro cúbico, que nos da como resultado 11.300 kilogramos sobre metro cúbico.
Y esto lo que significa es que 11.3 gramos sobre centímetro cúbico equivalen a 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Y por lo tanto, con esto tenemos que la densidad del plomo es de 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, pero antes de continuar les voy a mostrar otra manera más rápida de realizar este tipo de conversiones, ya sea que ustedes quieran pasar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico o viceversa. Entonces, para eso vamos a realizar lo siguiente. Si queremos pasar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad que tengamos en gramos sobre centímetro cúbico por 1000. Pero si queremos pasar de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico, lo que tenemos que hacer es dividir entre 1000 la cantidad que tengamos en kilogramos sobre metro cúbico. Y con esto nos evitamos estar realizando todo el procedimiento que les mostré hace un momento. Y de hecho, aquí lo pueden corroborar, porque si nosotros multiplicamos 11.3 por 1000 nos da este mismo resultado. Entonces aquí lo pueden hacer como a ustedes más les guste o como más se les facilite. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Ahora, en este segundo ejercicio nos piden determinar la masa de este cubo de aluminio y nos piden expresar el resultado en kilogramos. Entonces, para determinar lo que nos están pidiendo, primero vamos a escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es que queremos determinar la masa. Entonces, esta es nuestra incógnita. Pero también lo que nos están indicando es el valor de cada una de las aristas de este cubo, que de hecho ya lo tenemos marcado aquí. Pero además lo que nos están dando de información es la densidad del aluminio, que es de 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, para determinar lo que nos están pidiendo, vamos a partir de la expresión de la densidad, ya que esta nos relaciona la masa con la densidad, que es justamente la cantidad que ya conocemos. Sin embargo, en este caso no sabemos cuál es el volumen, pero con esta información que nos están dando del cubo lo podemos determinar. Por lo tanto, como ya vamos a conocer el volumen y la densidad, podemos obtener la masa. Pero como esta cantidad no la tenemos despejada, entonces es lo que voy a realizar a continuación. Y para eso observemos que el volumen se encuentra dividiendo en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, va a pasar al otro lado multiplicando. Y ya nada más por comodidad voy a voltear esta igualdad. Y ya que tenemos esto, a continuación voy a calcular el volumen de este cubo. Pero antes de comenzar a realizar esto, primero voy a convertir los centímetros a metros. Y esto es debido a que en las unidades de la densidad nos aparece metro cúbico. Por eso es que va a ser necesario pasar de centímetros a metros. Entonces, para eso recordemos que un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es escribir dos columnas de esta manera. Y en la primera, en la parte de arriba, voy a escribir la cantidad que quiero convertir. Por lo tanto, eso significa que en la parte de abajo de la segunda columna voy a escribir los centímetros que me aparecen en esta igualdad, que en este caso son 100 centímetros, y en la parte de arriba su equivalencia en metros. Ahora, si observan, la unidad centímetros se simplifica. Y a continuación voy a realizar las operaciones, voy a multiplicar todo lo de arriba y por otro lado todo lo de abajo. Entonces en la parte de arriba nos queda 10 por un metro es igual a 10 metros y en la parte de abajo únicamente nos queda 100. Pero aquí podemos eliminar un 0, es decir, esto es lo mismo que dividir un metro entre 10, que nos da como resultado 0.1 metro. Y por lo tanto, eso significa que 10 centímetros es igual a 0.1 metro. Bueno, pero antes de continuar quiero hacerles la siguiente observación. También para realizar este tipo de conversiones, ya sea que pasemos de centímetros a metros o de metros a centímetros, podemos realizar el siguiente procedimiento. Entonces, si queremos pasar de metros a centímetros, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad que tengamos en metros por 100 y con eso ya realizamos la conversión. Pero si lo que queremos es pasar de centímetros a metros, lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad que tengamos en centímetros entre 100. Y con eso pues vamos a realizar esa conversión. Y vamos a verlo aquí rápidamente. Entonces en este caso queremos pasar de centímetros a metros. Entonces de acuerdo a lo que les indiqué en este lado, lo que tenemos que hacer es dividir esta cantidad que tenemos en centímetros entre 100. Y con esto pues ya nos va a quedar la unidad metro. Y ya nada más realizando esta división es igual a 0.1 metro. Y si observan pues nos da el mismo resultado. Entonces aquí lo pueden realizar como a ustedes más les guste o como más se les facilite. Al final vamos a llegar al mismo resultado.
Bueno, y ya que tenemos esto escrito de esta manera, ahora sí voy a calcular el volumen de este cubo. Y para eso recordemos que si nosotros tenemos un cubo, recuerden que las características de un cubo es que todos sus lados miden lo mismo. Entonces, el volumen de un cubo va a ser igual a uno de sus lados elevados al cubo. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que el volumen va a ser igual a 0.1 metros elevados al cubo. Recuerden también que esto es lo mismo que multiplicar 0.1 por 0.1 por 0.1, es decir, esa misma cantidad tantas veces como el exponente nos los indique. Y al realizar esta operación, nos da como resultado 0.001 metros cúbicos. Y por lo tanto, este es el volumen de este cubo de aluminio. Bueno, y ahora sí, ya que tenemos esto, voy a sustituir en esta expresión para determinar lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos que la masa es igual a la densidad, que es de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico, y esto a su vez multiplicado por el volumen, que es de 0.001 metros cúbicos. Y aquí se observan, la unidad metro cúbico se simplifica. Y ya por último multiplicamos 2.700 kilogramos por 0.001 nos da como resultado 2.7 kilogramos. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido es la masa de este cubo de aluminio. Y a continuación vamos a calcular el volumen que ocupan estos 10.6 kilogramos de litio. Entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es que debemos de calcular el volumen, entonces esta es nuestra incógnita. Pero nos están dando de información la masa del litio, que es de 10.6 kilogramos. Pero además también nos están indicando que la densidad del litio es de 530 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí algo importante que debemos de tener en cuenta es que nos piden expresar el resultado en litros. Entonces, como en la densidad nos aparece la unidad de volumen metro cúbico, lo voy a calcular de esta manera, y ya después voy a realizar la conversión de metros cúbicos a litros. Pero entonces, para determinar lo que nos están pidiendo, voy a utilizar esta expresión, la cual nos dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen, y esta justamente nos relaciona estas tres cantidades, las dos que conocemos y la desconocida. Pero en este caso no tenemos despejado el volumen, entonces es lo que voy a realizar a continuación. Y para eso, primero observemos que el volumen se encuentra dividiendo en el lado derecho de la igualdad, por lo tanto va a pasar al otro lado multiplicando. Y ahora, como la densidad se encuentra multiplicando al volumen, va a pasar al otro lado dividiendo. Y nos queda entonces de esta manera. Y ya que tenemos esto, a continuación voy a sustituir los datos. Y esto ya lo podemos realizar directamente porque tenemos escritas nuestras dos cantidades en el mismo sistema de unidades. Por un lado tenemos la masa en kilogramos y por otro lado la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Y ambas son unidades del sistema internacional. Por eso es que directamente podemos sustituir. Y tenemos entonces que el volumen va a ser igual a la masa, que es de 10.6 kilogramos, entre la densidad, que es de 530 kilogramos sobre metro cúbico. Y a continuación realizamos la división. 10.6 entre 530 nos da como resultado 0.02. Y por otro lado voy a simplificar las unidades. Entonces en el numerador de esta fracción tenemos la unidad kilogramo, y la voy a convertir en fracción agregándole el número 1 como denominador. Y en la parte de abajo tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción, y en el numerador voy a escribir la multiplicación de los extremos, y en el denominador la multiplicación de los términos del medio. Y con esto se observan la unidad kilogramo se simplifica, y así únicamente nos queda la unidad metro cúbico. Entonces eso significa que el volumen es igual a 0.02 metros cúbicos. Pero recuerden que nos están pidiendo expresar este volumen en litros, entonces lo que voy a hacer a continuación es realizar una conversión de metros cúbicos a litros. Y para eso recordemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces lo que voy a hacer a continuación es escribir dos columnas de esta manera. Y en la parte de arriba de la primera voy a escribir la cantidad que quiero convertir. Ahora, en la parte de abajo de la segunda columna voy a escribir los metros cúbicos que nos aparecen en esta igualdad, que en este caso es un metro cúbico, y en la parte de arriba su equivalencia en litros. Y con esto se observan como nos queda la unidad metros cúbicos en lados opuestos, entonces se simplifican. Y a continuación voy a realizar las operaciones. Y tenemos en el numerador 0.02 por 1000 litros nos da como resultado 20 litros, y en la parte de abajo únicamente nos queda 1. Pero 20 litros entre 1 es igual a 20 litros.
Y por lo tanto, eso significa que 0.02 metros cúbicos equivalen a 20 litros. Bien, vitualeros, pero aquí quiero comentarles algo muy importante. Si no quieren estar realizando todo este procedimiento, pueden realizar lo siguiente. Si nosotros queremos convertir de metros cúbicos a litros, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad que tengamos en metros cúbicos por 1000. Pero si lo que queremos es pasar de litros a metros cúbicos, entonces lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad que tengamos en litros entre 1000. Y con eso pues vamos a llegar a este mismo resultado. Entonces lo pueden realizar de cualquiera de estas maneras o también como más les guste o como más se les facilite. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Y por lo tanto, eso significa que el volumen que ocupan 10.6 kilogramos de litio son 0.02 metros cúbicos o 20 litros. Bien, vitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Vitual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.